Ya tenemos una comunicación telefónica en línea. El protagonismo en la jornada de hoy y de mañana, uno de los protagonismos en la agenda periodística, es el Congreso de la Nación Argentina. Hoy sesionó en la Cámara de Diputados plenarios de comisiones por el tema Libra. Y en el Senado, la elección de autoridades de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, en donde se tienen que tratar los decretos de necesidad y urgencia. Y mañana se ha convocado una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar justamente el DNU por el cual el Gobierno Nacional el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a través de un decreto de necesidad y urgencia. Y viene siendo protagonista el Congreso Nacional por distintos hechos, no precisamente en positivos, escándalos que tienen que ver con hechos de violencia. Uno, el 1 de marzo, que protagonizó el asesor presidencial Santiago Caputo contra un diputado nacional, Facundo Manes, lo agredió. Y en la última sesión del miércoles 12, cuando en la calle las fuerzas de seguridad reprimían brutalmente, dentro del recinto, en la sesión de la Cámara de Diputados, también hechos que tienen que ver con violencia física, protagonizado por dos diputados que son oficialistas, Oscar Sago, que presidía el Bloque de la Libertad Avanza, y el diputado correntino, que integra el Bloque de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón, y además también entre legisladoras, diputadas nacionales del bloque oficialista, se tiraron un vaso de agua, etcétera, ¿no? Lo tenemos en comunicación telefónica al diputado nacional por la provincia de Formosa de la Unión Cívica Radical, que integra el bloque Democracia para Siempre, Fernando Carvajal. Diputado Carvajal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Liliana? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, traté de hacer así una rápida y ajustadísima síntesis, ¿no?, de algunos temas que tienen protagonismo dentro del ámbito del Congreso de la Nación. ¿Qué pasó hoy en el ámbito de la Cámara de Diputados, diputado Carvajal? Bueno, hoy lo que pasó fue que, respondiendo al emplazamiento que logramos sacar la otra semana, se reunieron las comisiones, el plenario de las comisiones, para dictaminar lo que nosotros habíamos solicitado desde nuestro bloque, que eran todos los expedientes vinculados a la estafa cripta protagonizado por el presidente Milei. Fue en dos segmentos. Primero, en un plenario de comisiones se dictaminó lo que tiene que ver con los pedidos de interpelación a algunos ministros del Poder Ejecutivo y al jefe de gabinete, y después lo que es un pedido de informe sobre todo este tema, que son también cientos de preguntas sobre las distintas cuestiones involucradas. Y un segundo plenario donde dictaminamos la cuestión de la conformación de la comisión investigadora. En los dos casos logramos dictamen. Sin embargo, chocamos de nuevo con la actitud obstruccionista del gobierno y de sus aliados, que quieren impedir de que esto sea considerado un dictamen de comisión, porque hacen una interpretación retorcida de lo que se decidió la semana pasada. Lo cierto es cierto que nosotros previmos dos reuniones de la comisión, el día martes y miércoles, pero ante la maniobra del gobierno de fijar la comisión, el plenario de la Cámara para mañana, impidiendo que nos juntemos en comisión, decidimos adelantar el tiempo y emitir hoy mismo los dictámenes. Bueno, esto está siendo resistido de manera absolutamente ilegal y arbitraria por los presidentes de la comisión, y todavía, vamos a tener que esperar a ver qué sucede mañana, ¿no? Porque si mañana no se logra convocar de nuevo al plenario de comisiones porque está funcionando la sesión,
puede haber alguna dificultad para que avancemos en el recinto con el tratamiento de la comisión investigadora. Si logramos constituir la comisión mañana no va a haber ningún problema, pero si hubiera algún inconveniente seguramente vamos a tener que ir a una nueva sesión donde vamos a plantear que estos dictámenes que hemos emitido con mayoría de todos los bloques presentes, salvo la Libertad Avanza y sus aliados que encubren la corrupción, bueno, vamos a tener que discutirlo en el plenario. Esta es un poco la situación de lo de hoy, en paralelo a lo que está ocurriendo en el Senado, porque lo paradójico de la sesión que convocó el gobierno para mañana es que no tienen todavía el dictamen de la comisión bicameral, que si no hay dictamen seguramente el plenario no se va a poder reunir mañana, ¿no? Para traducirlo un poquito para el ciudadano de a pie, como solemos decir, ¿no? Que por ahí no entiende mucho estos temas. Los dos primeros, en relación a la sesión a la reunión de comisiones en la Cámara de Diputados, tiene que ver con la criptomoneda Libra, de lo que protagonizó el propio presidente publicando ese Twitter, y también algunos funcionarios, y luego la cantidad de denuncias que fueron suscitándose no solamente aquí en nuestro país, sino también en el exterior. Nos dijo que se dividieron en dos las reuniones, perdón. Uno que tiene que ver con pedidos de interpelación a funcionarios nacionales. ¿Se decidieron a qué funcionarios nacionales se va a convocar a la Cámara de Diputados? No, ahí hay dictámenes diferentes, algunos que quieren que vaya solo Franco, otros que amplían, otros que quieren que vayan 2 o 3 ministros. Este es un tema que se va a terminar de discutir seguramente en el plenario. Lo importante es que hay dictamen de comisión y habrá que determinar en el plenario a qué ministro se llama a interpelar. No hay ninguna duda que Franco tiene que venir. ¿La Secretaría General? La secretaria general de Presidencia. Bueno, ahí hay un dictamen. Nosotros entendimos que todavía no están dadas las condiciones para llamarla a ella. Queremos que venga el ministro de Justicia y el vocero presidencial. Otros han pedido que vaya también la secretaria general de la presidencia y otros que vaya solo Franco. Esto se va a terminar de resolver seguramente en el plenario. Después lo que se hizo en los que son los pedidos de informe, unificar todos los pedidos de informe para que vayan todas las preguntas juntas. En esto hubo consenso, y finalmente comisión investigadora, que también hubo consenso entre todos los bloques para avanzar en una conformación que permita poner en marcha esta comisión. Aclarando, Liliana, y que nosotros no pretendemos sustituir la acción de la justicia. La justicia federal va a seguir su investigación y tiene que analizar responsabilidades penales. Nosotros estamos analizando responsabilidades políticas e institucionales que son diferentes a las responsabilidades penales, que son también a su vez diferentes a lo que pueden ser las responsabilidades civiles que pueden existir, que son las acciones que las personas que fueron damnificadas pueden llegar a iniciar. Es decir, frente a un mismo hecho se abre todo un abanico de responsabilidades de distinto orden, y hay que entender que la responsabilidad del Congreso en esto es la de asegurar la transparencia y analizar si el gobierno o los funcionarios han incumplido con las normas de ética pública, por ejemplo, y cuál es la trascendencia jurídica e institucional que eso tiene, y esto es lo que vamos a hacer. Chocamos con el problema de un gobierno que quiere esconder todo esto, quiere que no se hable y quiere que todo pase desapercibido. Y esto es lo que no le vamos a permitir, y vamos a cumplir con nuestro rol de control, porque la corrupción hay que perseguirla y castigarla, no importa a qué partido pertenezcan los sindicados como corruptos, sean del kirchnerismo, del radicalismo o del mileísmo, de quien sea. Si hay una acusación de corrupción hay que investigarla. La integración de esta comisión investigadora, ¿esto ya se determinó? Sí, en el dictamen está propuesto que se determine, se analice justamente esto que estoy diciendo. No sustituye la actuación de la justicia penal. Se propone un plazo de 3 meses para que emita una conclusión en dictamen acerca de estos temas, justamente de determinar si hay responsabilidades institucionales y políticas que ameriten avanzar hacia otros ámbitos de consideración y respecto a quién, porque en esto
digo, hay que empezar a separar la paja del trigo y hablar de las responsabilidades individuales, ¿no? Y si me permitís una comparación, ¿no? El gobierno acaba de reconocer, después que la están criticando tanto a la jueza Andrade, yo hoy la he defendido, viene a reconocer ahora a Patricia Bullrich que la jueza Andrade tiene razón. Se acaba de tuitear hace un rato que le han pedido a la fiscal la detención de 29 barras bravas. ¿Sí? Esto está muy bien. Ahora, lo que está reconociendo Bullrich es que había 75 detenidos que no tenían razón de ser. ¿Se entiende? Porque ellos salieron el día de la represión y metieron preso más de 100 personas. Ahora, después de 2 o 3 días de analizar el tema, se dan cuenta que solamente tienen prueba, por lo menos según su criterio, y habrá que ver con qué criterio, pero aún que lo demos por válido, solamente tienen pruebas contra 29 barras bravas, no contra los 104 detenidos. Entonces se confirma que la jueza Andrade tenía razón, que detuvieron a cualquiera, que es lo que nosotros venimos sosteniendo y que es el freno que hay que ponerle a este gobierno. Nadie dice de que si alguien va a una movilización y rompe algo, no haya que ponerle freno y no tenga que intervenir la policía y preservar la autoridad pública. Pero eso es una cosa, esa es una respuesta razonable. No es lo que está haciendo Bullrich y no es lo que está haciendo el gobierno, y ahora ellos mismos lo están confirmando. Solamente tienen pruebas contra 29 personas. ¿Por qué metieron presos a los otros 75? Pero bueno, valió una denuncia penal de la ministra Bullrich contra la jueza penal de Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, por este hecho, justamente por liberar a 114 personas. La han denunciado penalmente y también, no sé si llegaron a efectuar correctamente, pedir un juicio político ante el Consejo de la Magistratura, porque creo que cometieron el error, según trascendidos periodísticos, ¿no?, en la información, que presentaron el pedido ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Y esta es una jueza local, digamos. Por eso. Sí, la verdad que eso desconozco. No hago un seguimiento diario de las trapisondas de Patricia Bullrich, pero sí denunciamos que el objetivo, está claro que la denuncia no va a prosperar, está muy claro que la denuncia, sea donde sea presentada, va a ser rechazada porque la jueza ha actuado dentro del marco de la ley, y reitero, lo acaba de confirmar la propia Patricia Bullrich. Pero está claro que esto es una presión para lo que va a pasar mañana, ¿no? Porque mañana va a haber otra movilización y seguramente Patricia Bullrich va a salir otra vez, ella y sus agentes provocadores, a sobreactuar la respuesta del Estado. Y entonces lo que quieren es nuevamente meter preso a 100 para después que los tengan presos y después reconocer que solamente tienen pruebas contra 29, ¿no? Creo que acá está quedando claro qué es lo que nosotros estamos denunciando, y hago una advertencia a la sociedad, porque yo también recibo esto: no, está muy bien, hay que meter preso a todos los que cometen desmanes. Y nosotros, yo no cuestiono que se detenga a una persona que comete un desmán en una movilización. Lo que sí vamos a cuestionar es que metan preso a los que pasaron por la calle, y está ahora demostrado que fue lo que pasó la semana pasada. O el bastonazo que desmayó a una jubilada de más de 80 años, el bastonazo que recibió, digo, de esos bastones que utilizan las fuerzas de seguridad, o ese disparo de proyectil de gas lacrimógeno que impactó en el cráneo de un reportero gráfico que sigue peleando por su vida en estado reservado. Sí, que en ambos casos la ministra, sin tener los elementos de juicio, sale a defender, cuando todo esto tiene que ser determinado y ver cuáles son las responsabilidades. Y hay un principio central que esta persona no entiende en su pérdida de la condición de humanidad en la que está, y es de que el Estado está obligado a un uso razonable y proporcional de la fuerza. Aunque fuera cierto que la jubilada le estaba pegando con el bastón al policía, la fuerza que utiliza el policía tiene que ser la mínima indispensable para controlar la agresión y no la barbaridad que hizo. Pero ella misma dice, se da vuelta y sin mirar a quién actúa. No es así, no es un patotero, es un oficial de las fuerzas de seguridad de la ley que tiene que tener una respuesta
acorde al nivel de agresión que está sufriendo. No vamos a tolerar ni vamos a convalidar otra cosa, menos aún estos discursos, por más que esto no signifique costos políticos. Diputado Carvajal, ya que aborda justamente este tema, en la sesión pasada también fue un escándalo lo que sucedió dentro del recinto, con escenas de uso de la violencia física entre legisladores, tanto varones como mujeres, del propio bloque oficialista. Sí, fue una pelea de la Libertad Avanza interna, muy violenta, muy desagradable, pero además muy peligrosa desde el punto de vista institucional, porque acá lo que pasó fue que hubo diputados que quisieron, y en algún punto lograron, levantar de su silla a otros diputados que estaban dando quórum para impedir el funcionamiento de la sesión. Esto no pasó nunca. No hay registro histórico, hay registro de otros problemas que ha habido en la Cámara de Diputados, recordemos el famoso diputrucho, pero de que vengan a través de la violencia y quieran sacar a un diputado es extremadamente grave, configura un delito penal que está previsto en el Código Penal, y además configura un acto gravísimo desde el punto de vista de la conducta de los diputados que hicieron esto. Pero bueno, tiene que ver con un clima de violencia que Milei, sus ministros y sus funcionarios está instalando dentro del recinto de la Cámara de Diputados. Vos señalabas, esto comenzó el 1 de marzo, cuando se produjo un ataque físico y verbal de Santiago Caputo contra el diputado Manes, siguió en esta otra sesión, siguió en esta sobreactuación represiva en la calle, y hoy tiene un nuevo capítulo. Yo veía recién las imágenes de lo que sucedió en la comisión bicameral, y de nuevo situaciones de violencia que verdaderamente son intolerables, y la actitud de los funcionarios y las autoridades de la Libertad Avanza que están tensionando el sistema institucional en todo momento. Por lo cual ratificamos nuestra preocupación sobre el clima que está instalando el gobierno, que la verdad es que nos preocupa mucho. Y levantó bien la sesión el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. No había más quórum en la sesión, actuó de acuerdo al reglamento, porque eso tampoco quedó claro. No, violó el reglamento, había quórum, porque el quórum, una cosa es el quórum que marca la pantalla, y otra es el quórum real, porque lo cierto es que uno, desde el momento en que se para de la silla, deja de marcar el quórum en la pantalla, pero si uno está dentro del recinto, está dando quórum. Por eso es que el presidente, antes de levantar la sesión por falta de quórum, como mínimo tiene que pedirle al contar cuáles son los diputados que están dentro del recinto, y esto se contabiliza con los que están sentados en sus bancas más los que están parados pero dentro del recinto. ¿Y qué estaban tratando en ese momento en que se produjeron esos incidentes? ¿Los golpes de puño, el vaso de agua? Exactamente, fue en el contexto donde, reitero, se logró que algunos diputados se levantaran de sus bancas, algunos porque tuvieron que resistir la presión del ataque violento, otros porque se acercaron a colaborar, otros que se pararon de su banca para ver lo que estaba pasando. Hubo un conjunto de situaciones, pero había un quórum holgado para seguir funcionando. Pero está claro que, bueno, Martín Menem recibió orden de violar la ley, violar el reglamento y evitar que se votara y que el gobierno fuera nuevamente derrotado por la mayoría que existía, para emplazar a la Comisión de Juicio Político a que regularice su constitución. Ese tema se estaba tratando, la integración de la Comisión de Juicio Político. Así es, era el emplazamiento para regularizar la situación, que recordemos que tiene como precedente también actuaciones irregulares del presidente de la Cámara y otra pelea de la Libertad Avanza. Y al final, ¿cómo quedó esa comisión constituida? ¿Con Marcela Pagano, la diputada libertaria, o cómo quedó integrada? Bueno, estamos con una trancadera institucional. Nosotros entendemos que Marcela Pagano es la presidenta, pero Menem no la quiere reconocer como tal. ¿Pero es de su propio bloque? Bueno, claro, pero ya viste lo que son. Si se agarran a las trompadas, imagínate cómo serán las discusiones sobre temas políticos. La verdad es que es una bolsa de gato, eso no un bloque, digamos.
Pero bueno, esa es la realidad en la que estamos y cada vez se va enrareciendo más el clima político y lamentablemente en vez de normalizarse el funcionamiento institucional se tiende cada vez a desmadrar más. Y ahora con el DNU, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿es constitucional que el presidente, que el Ejecutivo Nacional, un acuerdo nada más y nada menos que con el Fondo Monetario Internacional, lo haga a través de un decreto de necesidad y urgencia? Para nosotros no, está muy claro que requiere la intervención del Congreso, por lo cual es un contrasentido que el Ejecutivo intente puentear esto a través de un DNU. Así que la verdad es que es todo absolutamente inconstitucional, pero además lo más grave es que piden la autorización para el crédito, pero no dan la información básica acerca de para qué se va a utilizar esto, cuáles son las tasas de interés, cuál es el monto, etcétera. Es decir, todos los datos esenciales que tienen que ver con el crédito, pero bueno, el gobierno se maneja en la clandestinidad y en el oscurantismo y pide cheques en blanco, pese al comportamiento que tiene, que lo convierte en muy poco confiable. Así que la verdad es que nosotros seguimos de cerca este tema. Hay que ver si logran el dictamen de la comisión. Si no logran el dictamen de la comisión bicameral, el tema no va a poder ser tratado mañana. ¿Y cuál será la posición de su bloque, de los 12 legisladores de Democracia para Siempre? Y estamos discutiendo el posicionamiento. También en esto tengo que decir que está la presión de los gobernadores que tienen el pedido en algunos casos de acompañar esto por el impacto que tienen sobre las provincias, pero somos mayoritarios los que creemos que no hay que acompañar esto, hay que exigirle al gobierno que haga las cosas como corresponde, que mande un proyecto de ley y que explique cuáles son las condiciones del crédito. Pero vamos a esperar a ver qué sucede mañana qué sucede hoy, si hay dictamen o no de la comisión bicameral, porque eso va a depender que haya o no haya dictamen para darle tratamiento mañana. La última referencia, y lo libero, diputado, no sé si estaba siguiendo, pero una vez que lograron más o menos ordenar la sesión de la comisión bicameral, elegir las autoridades, y cuando comenzaron las preguntas a los funcionarios del área de economía y del Banco Central que concurrieron justamente para explicar, ¿no?, este crédito y este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el diputado Martín Tetaz, radical y que es economista, preguntó esto que usted está señalando, las condiciones, los montos, como todo lo básico, y el funcionario respondió que no sabían, de que no tenían los números. Pero están reconociendo que mandan a pedir una autorización, no se sabe para qué, digamos. Entonces que vayan, conversen con el fondo, traigan las condiciones posibles de los acuerdos y sobre la base de eso pedirán la autorización. Nosotros no tenemos un posicionamiento ideológico en contra de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entendemos que hay deuda, que se arrastran de otros gobiernos, que es razonable que esto se pueda renegociar y reconversar, y por supuesto que en las condiciones normales estamos dispuestos a acompañar. Lo que no aceptamos son estas prepoteadas del gobierno, y menos un gobierno que se maneja con tanta clandestinidad y que cuando querés pedirle explicaciones sobre esta estafa monumental, lo único que hacen es chicanear y dilatar para impedir que la verdad salga a la luz. Entonces, no sabemos qué negocios hay atrás de todo esto y queremos información, tan simple como es. Diputado Fernando Carvajal, muchísimas gracias por esta comunicación. Ha sido un gusto, Liliana. Saludos. Buenas noches. El diputado nacional por la provincia de Formosa es de la Unión Cívica Radical, pero 12 legisladores radicales se separaron del bloque mayoritario y constituyeron este bloque Democracia para Siempre. Esto ya sucedió el año pasado. Sí, realmente jornada muy movida en el ámbito del Congreso de la Nación, no solamente en la Cámara de Diputados, también en relación, en ambas cámaras, ¿no?, porque todavía continúa sesionando esta comisión bicameral, voy a decir bien el nombre, comisión bicameral
permanente de trámite legislativo. Ahí es donde deben tratarse los decretos de necesidad y urgencia, que ya el año pasado hubo también allí inconvenientes en la conformación, en la constitución. Se logró constituir, no se le dio lugar en la mesa de autoridades de esta comisión bicameral a la oposición, a Unión por la Patria en definitiva, y prácticamente no sesionó, no funcionó durante todo el año pasado. Entonces había que elegir nuevamente autoridades. Ahí se produjeron entredichos y discusiones bastante subidas de tono. Entre idas y venidas se lograron elegir las autoridades nuevamente sin lugar para el bloque opositor mayoritario, como es Unión por la Patria. Fue elegido, como es comisión bicameral, fue elegido el diputado Oscar Sago, que era el presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza, pero fue separado del bloque oficialista, constituyó su propio bloque integrado por 3 diputados, y el bloque se denomina MIT, Movimiento de Integración y Desarrollo, y fue uno de los protagonistas en estos incidentes y escándalos, más que incidentes, escándalo que hablábamos con el diputado Carvajal el miércoles en la sesión del miércoles pasado. Fue Lisandro Almirón contra Oscar Sago. Hubieron ahí golpes de puño. Bueno, hoy fue propuesto, como se hizo una primera votación en donde hubo empate, entonces luego hubo una segunda votación para destrabar ese empate. Se lo propuso a Oscar Sago, que logró la mayoría necesaria para presidir esta comisión bicameral permanente de trámite legislativo, y como vicepresidente primero se lo eligió al senador chaqueño Víctor Zimmerman, que estuvo unos meses el año pasado, como había pedido licencia como senador para asumir la función de ministro de Producción de la provincia del Chaco, y este año asumió nuevamente, retomó su lugar en la banca del Senado. Y mañana está convocada la sesión para el tratamiento de este DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero como bien lo adelantó el diputado Carvajal, hay que ver si en la sesión de hoy de esta comisión bicameral logran dictamen como para llevar al recinto mañana en la Cámara de Diputados. Paralelamente, la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a sesión, a una reunión del Consejo Partidario para tratar este tema particularmente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La decisión fue no votar, no acompañar no aprobar este DNU, por el cual se pretende tomar un crédito a través de un decreto de necesidad y urgencia con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La decisión del Partido Justicialista a nivel nacional es que sus legisladores, tanto diputados como senadores, no acompañen este DNU que pretende tomar este crédito con el endeudamiento, aunque digan de que no se trata de un endeudamiento, pero bueno, la instrucción que recibirán desde el PJ es que no acompañar este DNU con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que mañana va a ser también un día clave. Por un lado, la sesión especial, que hay que ver si sale, de la Cámara de Diputados de la Nación, y por otro lado lo que ocurra afuera, en la calle, nuevamente, por esta marcha por los derechos de los jubilados, que por los ribetes que tuvo la marcha pasada y esta represión por parte de las fuerzas de seguridad, la convocatoria va a ser aún mayor. Así que hay que estar atentos de lo que ocurra
en el ámbito del Congreso, adentro y en la calle.